para entender el momento, para separar un poquito el relato de la realidad y poder analizar un poco lo que puede venir. Vamos a hablar con un amigo de la casa. Ya está conectado con nosotros Pablo Romá, analista político. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy Buen bien. día, mi amigo. ¿Cómo va todo? Me Acá imagino que andamos bien. húmedos, ¿no? Una humedad insoportable por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo Sí, estás sí, sí. describiendo, cómo analizás este momento, este clima general, la gobernabilidad, la consolidación? A veces uno se pone a pensar si esto se está consolidando, si esto sigue siendo una transición, si esto demuestra fragilidades. A veces, viste, de acuerdo al día, el adjetivo pareciera que pareciera que cambia, ¿no? Cada tanto. ¿Cómo estás analizando hoy el gobierno de Milei? Después, inclusive, algunas cuestiones que se mezclan. La muy buena noticia de YPF con las cuestiones de Adorno y alguna que otro caso de corrupción. ¿Cómo lo ves? Sí, como vos decías un poco al principio, ¿no? Con estos movimientos no hay es difícil decir, bueno, este es el clima hoy en la Argentina. Es un clima que tiene distintos elementos, ¿no? Por un Ujú. lado, yo creo que hay un factor que viene incidiendo mucho, que es que empieza a crecer la imagen negativa del gobierno, y sobre todo del presidente Milei, Mm. ¿no? Sobre todo porque me parece que hay ahí una cuestión que el gobierno o el presidente no dimensiona bien, que es la cuestión económica, ¿no? Ujú. La real, no la que Sí. dice el presidente, y ese es el otro punto, ¿no? El otro punto por la cual empieza a crecer la imagen negativa, porque lo que dice el presidente no tiene relación con lo que pasa en la economía real, ¿no? Aumentan los precios, Ujú. ahora, bueno, aumentan el precio de los combustibles, el día a día cuesta mucho llegar a fin de mes, gente que trabaja lo mismo y le alcanza menos que antes, gente que tiene que trabajar más para más o menos llegar a fin de mes, situaciones de un esfuerzo muy grande que está haciendo la sociedad, Ujú. que el gobierno le pidió a la sociedad que haga y la sociedad le respondió con ese esfuerzo. Ahora, cuando se mira qué esfuerzo está haciendo el gobierno, y la verdad que hay un contraste muy grande, digamos, ¿no? Por el lado del escándalo de Adorni, por el lado de Libra, pareciera que esa ostentación del poder y del crecimiento económico por parte de algunos funcionarios del gobierno no se condice con el esfuerzo que le han pedido a la sociedad, Ujú. y eso es un problema, yo creo que para el gobierno, y como te decía recién, también hay una cuestión que es que el gobierno tiene un mensaje completamente disociado, Claro. digamos, ¿no? Para el gobierno va todo bien, para el gobierno son todos triunfos, son todos éxitos, los errores siempre son de otros, y la verdad que la gente está cansada un poco de esa situación en la cual Milei no reconoce lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para el presidente la economía crece, para el presidente salen 15 millones de personas de la pobreza, y la verdad que la gente no siente eso, no lo Ujú. siente de esa manera, y eso hace que haya una distancia muy grande. Y después hay un sector, y que creo que se sostiene la economía fundamentalmente por eso, que es petróleo, minería, Sí, sí, sí. La y creo que energía en ese eso sentido lo sostiene, ¿no? sostiene, Ujú. sostiene la economía, pero también es cierto que la perspectiva de reconversión productiva que plantea el gobierno, y bueno, es difícil también, porque mucha gente no está dispuesta a irse a la Patagonia o a irse a la Sí. cordillera a trabajar en esas ramas, digamos, ¿no? Ujú. De la industria, porque Sí, no, porque no, también tiene otras aspiraciones, claro, o porque les resulta imposible de también, trabajar digo. de lo que estudió, Claro. de lo que le gusta, de poder realizarse en el lugar donde nació y no tener que trasladarse Ujú. y perder a su familia, a sus amigos, o tener que trasladar a su familia, y sobre todo también porque esa rama de la industria hoy, los contratos que ofrecen son contratos de corto plazo, Ujú. digamos, ¿no? Eh, Porque ese es el otro punto. No es que vos decís voy a trabajar a la minería Claro, o me al reconvierto petróleo para toda la y voy vida. a tener Claro. un trabajo estable, ¿no? Eso no está garantizado, y ese es el otro problema, y la gente lo sabe. Ujú. Pablo, y en este contexto, digo, ¿dónde ves el principal riesgo? Porque claramente hay varias cosas, pero yo vislumbro que el riesgo está
o en lo económico o en lo social. Digo, uno ha visto y la verdad que si uno hace memoria y recordamos de dónde venimos, claramente hay cuestiones que hay que decirlo, han mejorado, pero no lo suficiente como para que la gente siga teniendo paciencia. Uno empieza a ver si es cierto malestar social. Y eso, sabemos, es un riesgo. Claramente la ausencia de una oposición es como que le quita nafta a eso, ¿no? Pero ¿dónde ves el principal riesgo? ¿En lo económico, en lo social o inclusive en lo político, ¿no? Pero ¿dónde vislumbras vos la pata más floja del gobierno? No, me parece que el gobierno siempre tuvo una pata floja que fue lo social, ¿no? Que y a esa pata la sostuvo con una perspectiva, un discurso económico, ¿no? De prosperidad. Y bueno, y ese discurso también se le empieza a aflojar al gobierno. Cuando hablamos de riesgo, a veces hay que precisarlo, digamos, ¿no? Yo no veo un escenario de riesgo social. Bien. O de riesgo de crisis económica, de estallido económico, si querés ponerlo en ese plano. Claro. Hay una crisis económica, hay una recesión, la gente la está pasando muy mal, pero no sé si hay un escenario de estallido económico social. Me parece que más bien el sentimiento hoy es otro, es de decepción, es de enojo, pero ese enojo no tiene una canalización más explosiva, ¿no? Entonces creo que ahí, bueno, también es parte del momento en el cual vive la sociedad, digamos, ¿no? No, tampoco creo que eso se pueda absolutizarse y decir, bueno, no, ya no va a haber nunca más un estallido. Bueno, puede pasar. Yo hoy no lo veo. Me parece que hay al menos una representación del peso de las elecciones mucho más importante hoy en términos de, cambiar, elegir, que de esto, ¿no? La sociedad tomando la política en sus manos, saliendo a la calle y planteando la necesidad de un cambio, ¿no? Tal cual. Y en este contexto también donde, bueno, uno empieza a ver que pareciera que el capital político de Javier Milei está empezando de alguna manera a erosionarse. Vos decías bien que sus números en las encuestas no son los mejores. La contraposición a esto es que del otro lado, digo, la oposición sigue tratando de encontrarse, ¿no? Sigue mirándose el ombligo también y sigue sin generar una oferta que le proponga a la gente una posibilidad de cambio. La oposición también es parte de lo que está sucediendo en esta Argentina, ¿no? Sí, me parece que un sector importante, digamos, ¿no?, que es opositor a este gobierno, busca una referencia política opositora. Eso no hay. También, que no hay. Hay algunos, digamos, claro, ¿no?, dirigentes, hay posicionamientos, declaración de intenciones, si usted, sí. Pero no hay una propuesta política realmente alternativa, superadora. Me parece que eso está en un proceso de construcción, sobre todo en el peronismo, pero también con un proceso de crisis interna, digamos, ¿no? Porque al no haber una conducción o una autoridad política, lo que pasa es que, florecen un montón de ideas, de dirigentes, de proyectos, de intereses, que después, en la medida que se va construyendo ese ordenamiento, esa autoridad, eso se va ordenando, pero mientras tanto eso está así y aparece medio caótico, ¿no? Nos comentabas recién, Pablo, algunos números que no le dan bien a Javier Milei. ¿Qué números tenés de la oposición? ¿Cuál es la figura? Seguramente tienen todos más miradas negativas que positivas, ¿no? Pero si vos tuvieras que ver los números fríos, si es que tenés alguna encuesta cercana o en tu memoria, tampoco te quiero complicar con esto, pero ¿tenés algún dirigente opositor, ya sea dialoguista o no, que tenga algún número que pueda de alguna manera de acá al 27 generar algo, o todavía es muy temprano para eso? Mirá, número no tengo. Lo que sí vengo viendo que hay como, digamos, por un lado Axel Kicillof como referente de la oposición, sí, porque es alguien que ha declarado sus intenciones de disputar por la presidencia y de alguna manera está haciendo una campaña o largó una campaña
eh, con el condicionamiento que tiene ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, claro. en este contexto. Por otro lado, quien fue, bueno, el oponente a Milei, Sergio Massa, en la última elección presidencial, y ahí lo que se ve es que para un sector del peronismo, del kirchnerismo, del progresismo, Axel Kicillof aparece como una alternativa. Sergio Massa tiene mayor nivel de representación en el interior del país, cosa que a Axel Kicillof le está costando. Sí, está costando. Históricamente le costó a Axel y, tener un reflejo en el interior. Sí. Exactamente, y también me parece que hay una revalorización de muchas de las cosas que se planteó en la campaña, que dijo Massa, que en ese momento se tomaron como campaña del miedo, pero mucha gente, sobre todo en los estudios cualitativos, lo veo, ¿no? Dice, bueno, la verdad que hasta se quedó corto, digamos, con algunas cuestiones, y también hay un sector que se arrepiente, digamos, ¿no? De no haber votado a Massa y de haber votado a Milei. Mirá. Hay que ver todavía en qué proporción eso es así, pero creo que hay una revalorización también más allá de que también, bueno, aparecen algunos signos negativos, tanto para Kicillof como para Massa, eso Sí, claro, es así, claro. pero bueno, como referentes opositores hoy aparecen ¿Y ellos dos. Después, qué mirada tenés dentro del... Sí, perdóname, seguí. Sí. No, dentro de otras fuerzas cuesta más, digamos, ¿no? Porque también uno puede decir, bueno, hay declaraciones de intenciones, puede estar Lustó, pero bueno, apareció hoy, Pichetto, Monzó. Miriam Bregman, Pichetto, pero bueno, hoy los que mayor nivel de peso en la discusión son Massa y Kicillof. ¿Y cómo lees en esta idea de ver qué puede suceder a Macri, que bueno, claramente tiene un pensamiento similar al gobierno, que pareciera que quiere despegarse? El hecho de darle nueva vida al PRO pareciera también tal vez una suerte de, no digo barrera, pero sí llamado de atención para la Libertad Avanza, ¿no? ¿Cómo lo ves a Macri en este contexto? Que pareciera que a veces entra, que a veces sale, es como que abre la puerta, mira y cierra y se va. Es una posición medio extraña todavía, ¿no? Sí, me parece que no, bueno, lo hemos charlado varias veces, esta imagen de navegar entre dos aguas, ¿no? Una que lo lleva y otra que lo saca del gobierno. Sí. Lo que lo lleva es el posicionamiento económico, ¿no? El modelo económico. Macri ha festejado todas las acciones que logró Milei, desde la reforma laboral hasta el juicio de YPF, y creo que lo que lo aleja tiene que ver con cuestiones de la política, ¿no? Para el gobierno, como vos decís, Macri es un competidor, tienen la misma base electoral. Ahora me parece que yo el otro día pensaba, ¿no? Algo que no funcionó, ¿no? Y que tiene que ver con esto. Macri de alguna manera viene a representar el mileísmo con buenos modales, claro, y eso no funcionó antes, digamos, ¿no? Sí. Y creo que ahora tampoco va a funcionar. El famoso eso, gradualismo que fue denostado por muchos, inclusive criticado por los aliados de Macri. Claramente hoy las aguas están más divididas en eso, ¿no? Y sí, me parece que hay mayor nivel de polarización, y también me parece que hay, bueno, también ahora hay que ver, porque yo creo que hasta hace unos meses un sector del poder económico, bueno, casi todo el poder económico estaba bajo el paraguas de Milei. Hoy no sé si todo está abajo del paraguas de Milei, y también es cierto que si lo que un candidato tiene para proponer es lo mismo que Milei, hoy en este contexto de la situación industrial, de la situación del consumo, del comercio, y la verdad que es difícil, digamos, ¿no? Decir, bueno, voy a seguir igual, pero en vez de gritar y putear, te voy a invitar a almorzar o a desayunar. Exacto. ¿No? Me parece que el problema sigue estando igual. Así es. Te hago la última y como siempre te agradecemos muchísimo que nos ayudes a entender. Adorni, que en principio parecía que iba a ser el candidato natural para jefe de gobierno aquí en la Ciudad de Buenos Aires, justamente para de alguna forma opacar un poco a Patricia Bullrich, que como bien sabemos, si algo no quiere Karina,
Milei es que Patricia tenga más poder, ¿no? Y que lo consoliden las urnas por sí sola. Esto de Adorni, ¿termina siendo complicado el futuro en ese sentido para el gobierno? Porque pareciera que Adorni medio que se va a correr de lo que representa la lucha por la ciudad de Buenos Aires y tal vez se queda en una posición más ejecutiva, más de gobierno natural, ¿no? Nacional, digo. ¿Cómo analizás esta cuestión de Adorno que parece todavía no ser del todo clara, ¿no? A veces llegan noticias que, bueno, se la prestaron, después la plata se la prestaron dos mujeres que hoy dicen que no lo conocen. Sigue siendo bastante oscuro y es necesario, digo yo, que de una vez se resuelva. Pero, ¿erosiona de qué manera el gobierno? No, erosiona en términos de la credibilidad, de la coherencia, Mm, de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que lo de Adorni es muy grave para la base, para un sector de la base electoral del gobierno. Yo creo que eso no, que pone en riesgo mucho, ¿no? ujú, Y aparte porque me parece que todo esto de, digamos, también hay un problema de formas, ¿viste? Hay un problema de forma, no es solamente el claro, contenido. claro. O sea, alguien que en 2 años tiene ese recorrido en términos de crecimiento económico y también cae mal, porque se ve que es alguien que fue a aprovechar una situación, digamos, ¿no? Y eso como dirigente político, la verdad que en términos de pensar el camino en el cual vos vas a marcar para conducir una ciudad como la ciudad de Buenos Aires Ujú. o un país como la Argentina, y la verdad que te baja mucho el precio, ¿no? Entonces, viste, como dice la canción, venía rápido, muy rápido y se le soltó un patín. Y la verdad que lo de Adorni es un golpe duro para el gobierno porque afecta fundamentalmente en el núcleo Sí, discursivo sí, del sí. gobierno y lo muestra y de alguna manera para mucha gente aparece como, bueno, una sacada de careta, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y bien decís, núcleo discursivo que inclusive, digo, en la apertura de sesiones ordinarias lo planteó como política de Estado, la cuestión de la moral, ¿no? Bueno, esto medio que va de Y costado con aparte eso. ahí hay un punto, digamos, ¿no? Porque la idea de la moral como una cuestión individual, más individual y no ética, digamos, ¿no? Que Mm, tiene que ver con la responsabilidad común, es verdad. colectiva. Sí, sí. Entonces me parece que ahí, por eso digo, ¿no? Esto de el gobierno se le cae un poco la careta y empieza a mostrar esto, ¿no? Decir, bueno, Milei en un chat diciendo voy a cobrar por el tweet, eh, Sí, bueno, saliendo a la luz, no sé, bueno, no sé ya a esta altura qué es cierto, qué no sí, es sí, sí, sí. cierto, pero Sí. lo de los 5 Pasa que sigue millones, contrastando mucho porque, bueno, vivimos en un país también en el que, qué sé yo, Alberto Fernández, inclusive el otro Fernández, se me fue el nombre, peronista, Aníbal. Alberto y Aníbal fueron también jefes de gabinete y a veces la gente sigue teniendo esa memoria, ¿no? Y esto pareciera que, para mí es gravísimo, pero pareciera que se esmerila un poco, ¿no? Es medio extraño como piensa la gente a veces. ¿Mm? No, sí, desde ya me parece, pero me parece que también hay una cuestión que es cierto lo que vos planteás, eh, o, por ejemplo cuestiones políticas como Capitanich Sí, rompiendo sí. un ¿Te acordás? diario, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? Pero esto me parece que tiene otro carácter y ese carácter tiene que ver con el discurso de Adorni, Sí, tal cual. alguien que hace todo lo que criticó, Sí. digamos, ¿no? Y lo que señaló puntualmente, porque Ujú. hay esto de ninguna familia va a viajar en avión, bueno, Sí, sí, y, sí, tal cual. y eso Es es como, costoso, es tiene un un costo. desengaño más, es un desengaño más esto de la gente votó justamente para que no suceda lo que sucedía y al ratito empiezan a hacer lo que criticaban, ¿no? Eh, es un desengaño Exactamente. para muchos de sus votantes, sí, es así, coincido. Pablo, querido, un enorme placer como cada mañana que nos encontramos para analizar un poco esta Argentina. Te agradecemos mucho y como bien sabés, a esta altura estarás acostumbrado, te llamamos cada tanto para contar con tu palabra. Dale, Nada, un gustazo, Rulo, así que quedamos a disposición. dale, abrazo enorme. Chao, chao. Era Pablo Román, sociólogo docente, un tipo que analiza que siempre es interesante escuchar.